Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy día mi grupo les va a presentar el caso Vacunagate. Los integrantes son Guamán Sánchez Nicole, Espinosa Bonilla Jersey, Cabrera Linares Joseph, Salvatierra Román Yanela y el que les habla Farfán Carrera Omar. Descripción del caso. El caso Vacunagate, tráfico ilícito de vacunas en contra de la COVID, la cual se dio en la etapa de pruebas de la misma. Se vacunaron en secreto y mintieron al país. Entre estas 469 personas vacunadas se encontraba Martín Vizcarra, en ese entonces presidente de la República, entre otras autoridades del país, así también como familiares del presidente y altos funcionarios. Caso Vacunagate. Problemática ciudadana. Una situación que fue descubierta recién cuando el gobierno de turno, a cargo de Francisco Sagasti, ejecutó la finalización del proceso de adquisición de vacunas a Sinopharm. Se descubrió que el proceso de adquisición había estado sujeto a la aprobación de la vacuna a los procedimientos clínicos peruanos que fue ejecutado por dos universidades peruanas. En ese contexto se descubre que casi 500 personas habían sido inoculadas con la vacuna de forma indebida, porque no estaban en el conjunto de personas que probaban la efectividad de la vacuna y estaban vinculadas a las esferas del poder político en el país. Martín Vizcarra Cornejo en 3 días seguidos señala que no se había puesto la vacuna, para luego informar que había sido parte del conjunto de personas sometidas a la prueba de efectividad de la vacuna, y finalmente declarar que junto a su esposa, hermano y la pareja de su hija habían sido vacunados, afectando a los ciudadanos peruanos que esperaban la vacuna, y esta persona con los suyos se favorecieron primero. Libertad de opción. Libertad de determinación de elegir. Permite tomar muchas decisiones sin asegurar que estas sean buenas. Elegir no implica forzosamente elegir bien. Falta de conciencia moral. No es posible que conociendo lo que es justo uno cometa una injusticia. Consiste en el juicio de la razón por él. La persona reconoce la bondad o maldad de un acto. Responsabilidad política. Consiste en hacerse cargo de las consecuencias políticas, participación ciudadana, elecciones, relacionado con los deberes y derechos de la vida política de un país. Estado de Derecho. Las personas involucradas en el caso de Vacunagate, como el expresidente Martín Vizcarra o sus familiares como su esposa y hermano, además de altos funcionarios tanto del Ministro de Salud como de la institución en donde se vacunaron, que fue en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, fueron libres de escoger vacunarse en secreto, ya que no fueron obligados, mas no reconocieron sus actos. Por lo tanto, podemos decir que sí utilizaron la libertad, pero no asumieron las responsabilidades correspondientes. En este caso podemos encontrar deberes y derechos que no han sido cumplidos, en los cuales podemos encontrar el derecho a la igualdad ante la ley. Y bueno, básicamente ese derecho no se cumplió porque los involucrados no fueron procesados de igual manera por el delito cometido. Otro también el derecho a la libertad de información. Este derecho básicamente se vio afectado al momento de obstaculizar el trabajo de los periodistas a causa de no revelar a los involucrados. Y por último tenemos el derecho a la salud, y digamos que este es el derecho más afectado, ya que mientras había peruanos muriendo a causa del COVID-19, este grupo de personas no fueron solidarias con ellas, tanto como autoridades del Ministerio de Salud velaron por sus intereses, dejando de lado sus responsabilidades con el pueblo. Entre los deberes que no se cumplieron tenemos dos: el deber de proteger los intereses del Estado. La defensa de los intereses del Estado, por ende del pueblo, está a cargo de las procuradoras públicas conforme a la ley, que en este caso no lo cumplieron. Por último tenemos el deber de bienes de uso público. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser
concebidos a particulares conforme a la ley, que en este caso fueron las vacunas importadas que los involucrados usaron. Respeto y diálogo. Entendemos que el respeto y diálogo son la base para la convivencia social en cualquier lugar. Así que ahora vamos a ver si existe o existió el respeto y diálogo en el caso Vacunagate. Bueno, el Vacunagate en el Perú no solamente fue un escándalo de corrupción, sino que también generó una herida profunda en la sensibilidad y confianza de millones de peruanos. La vacunación irregular por acomodamiento o salto de la fila sucedió en varios países, no solamente en el Perú, pero aquí entran los esquemas de vacunación que rige cada autoridad. Primeramente, sabemos que sin el respeto no puede existir el diálogo, cosa que se omitió en este caso. No se respetaron los esquemas de vacunación, dejando vulnerables a los ancianos y a niños, dejando de lado el derecho a la salud, como explicó mi compañero, además de que para poder convivir en armonía con las demás personas es fundamental el respeto. Entonces se entiende como una forma de violencia cualquier falta de respeto entre las personas. Podemos decir que no hubo respeto igualitario al no aplicar el derecho de igualdad de las personas involucradas, ya que ellos eligieron vacunarse sabiendo que estaba mal, tuvieron esa libertad y no asumieron las consecuencias. Por lo tanto, podemos concluir que no hubo respeto ni diálogo en el caso Vacunagate. Pluralismo. Creemos que no se respetó porque el pluralismo depende del principio de tolerancia, que a su vez se funda en el respeto y la inclusión de la diversidad. Según Elena Cortina, la justicia es fundamental para convivir en el pluralismo, y el pluralismo no es relativismo, porque no tolera cualquier punto de vista. Al relacionarlo con la tolerancia, que es una virtud de distinguir entre las cosas que deben ser soportadas y las que no deben serlo, ¿en qué momentos y circunstancias? ¿Por qué razones y hasta qué puntos? Por ejemplo, si seguimos la fórmula del pluralismo moral, son las exigencias de justicia o invitación a la felicidad relacionado a la ética de mínimos y la ética de máximos. En la ética de justicia o ética de mínimos se ocupan únicamente de la dimensión universal del fenómeno moral, o sea, de aquellos deberes de justicia que son exigibles a cualquier ser racional y que solo componen unas exigencias mínimas. En cambio, las éticas de felicidad proponen intentar ofrecer ideales de vida buena. Por ellos son éticas de máximos, que aconsejan seguir su modelo, nos invitan a tomarlo como orientación de la conducta, pero no pueden exigir que siga, porque la felicidad es cosa de consejo e invitación y no de exigencia. Siguiente PPT, por favor. En perspectiva solidaria, no se aprecia ningún gesto de solidaridad, en este caso, ya que ocultaron esto por mucho tiempo, sin importarles las personas que podrían estar sufriendo. La influencia fue bastante, ya que confiaba mucho en Martín Vizcarra, quien fue uno de los personajes en este caso del Vacunagate. La actitud solidaria es lo que contrastaría el individualismo, la preocupación por los otros, el cuidado de los otros es un deber moral y humano. En cambio, en el voluntariado es un ejercicio de solidaridad, es un servicio desinteresado, que son personas conscientes de los derechos humanos y pretenden garantizarlos en los más débiles. Son aquellos agentes de cambio que ayudan a transformar la sociedad y a hacer una justicia. Gracias.